Hola amigos del Ministerio de Café con Fe, hoy aprovechando esta Semana Santa que es una semana de reflexión para recordarnos de la muerte de Cristo y su resurrección y de todo lo que pasó en esa semana eh, con nuestro Señor Jesucristo. Es una oportunidad también para mirar varios temas que sucedieron ahí. Yo quiero hoy dedicarlo al arresto y la traición a nuestro Señor Jesucristo. Porque de eso se ha hablado mucho, de todos los temas de la Biblia y sobre todo de la Semana Santa, eh, pero poco a veces le hemos hablado del arresto y la traición, como le decía de Jesús. Eso está en el libro de el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 47 al 56, o en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 1 al 11. Lo primero que tendríamos que decir sobre este tema es que ese día fue la noche en que cambió la historia de la humanidad. Queridos amigos, hoy meditaremos en uno de los momentos más dolorosos, más profundos y reveladores de toda la escritura, la traición y el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Y no fue simplemente la captura de un hombre inocente, porque eso lo sabemos, que él era inocente, él no cometió pecado, pero también fue el cumplimiento de un plan eterno de Dios para la redención de la humanidad. En esa noche oscura, mientras Jerusalén dormía, el cielo observaba el momento en que el Cordero de Dios se entregaba voluntariamente por nuestros pecados. En el huerto de Getsemaní había sido el lugar en donde nuestro Señor Jesucristo tuvo una oración profunda, donde tuvo lágrimas, agonía. Nos dice la palabra de Dios que ahí Jesús sudó como grandes gotas de sangre, sometiendo su voluntad humana al propósito del Padre. Pero después de la oración vino lo importante, la prueba. Después del clamor vino la traición. Después de la intimidad con Dios vino el beso del traidor. Esta historia no solo nos habla de Judas, de soldados, de espadas, pero nos habla del corazón humano. Nos habla del corazón humano, de la fidelidad de Cristo y del inmenso amor de Dios. La primera parte, vamos a hablar de Judas, cerca, pero lejos. Él convivió con Cristo 3 años, pero estaba lejos su corazón de él. En la Biblia nos dice en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 47, dice, todavía estaba él hablando cuando llegó Judas, uno de los 12. ¿Qué frase tan impactante? Uno de los 12. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Ahí la Biblia es, a pesar de que es un libro grande que trae 66 libros pequeños, donde hay diferentes tipos de autores, la Biblia
Imagínense la historia de la humanidad, podría ser miles y miles de hojas, pero fue lo que Dios quiso que nosotros supiéramos. Y a veces en un solo versículo se encuentra mucha información. Al decir uno de los 12, ¿qué nos quiere decir aquí? Que no era un extraño, era de los suyos, no era un fariseo, no era un enemigo de afuera, era uno de los cercanos. Hermanos, Judas caminó con Jesús por 3 años. Escuchó sus enseñanzas día a día, vio sus milagros que él hacía, comió con él, durmió cerca de él, vio muertos resucitar, vio ciegos ver, escuchó la voz que calmó la tempestad. Todo yo, imagínense, 3 años vivió con cargo, la cercanía física no siempre significa que haya una transformación espiritual. También decirlo, hermanos, pero es la realidad. Hay personas están cerca del mover de Dios, cerca de la palabra, cerca de la oración, pero su corazón está lejos de Dios. Y eso es lo que representa Judas. Judas representa a la persona religiosa, pero sin ser redimida. La apariencia, pero sin una verdadera conversión. La cercanía, pero sin entrega. Hermanos, el peligro más grande no siempre está afuera, sino está más en un corazón que se acostumbra a lo santo sin ser quebrantado por ello. La traición de Judas comenzó mucho antes del beso. Esto comenzó cuando abrió el espacio al pecado, a la avaricia y a la dureza del corazón. Hermanos, hay algo que hay que tener en cuenta todos aquí, y es que nadie cae de un momento a otro. La caída comienza con pequeñas concesiones, pequeños pecados. Y la traición visible fue el fruto, la cereza del postre de una corrupción invisible. Hermanos, hoy el Espíritu Santo nos llama a examinar nuestro corazón. No basta estar cerca de Jesús. Hay que pertenecerle de verdad, andar en santidad. Segundo, el beso se usa para traicionar. La señal fue un beso. En Mateo capítulo 26, versículo 48 dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Hermanos, durante toda la historia de la humanidad, el beso ha sido un símbolo de afecto, de honra, de cercanía, expresión de amor. Pero aquí Judas convirtió esta expresión de amor en un instrumento de traición. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado pervierte lo santo. Lo más doloroso de esta situación no solo fue el arresto, que lo vamos a ver más adelante, sino la forma
Judas se acercó diciendo, salve, maestro. Ay, hermanos, qué duro es cuando los labios dicen una cosa y el corazón dice otra. Cuando la boca honra, pero el alma traiciona. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Nos dice en el Evangelio de Mateo 26, versículo 50. Aún en ese momento Jesús lo llama amigo. Qué misericordia tan inmensa en nuestro Señor Jesucristo. Cristo no responde con odio y él ya sabía, le va a poder decir, mira, usted es el que me está traicionando, pero no. Jesús no respondió con odio, sino con dignidad y amor. Aquí vemos la grandeza del carácter de Jesús. Él lo sabía todo. Él sabía quién era Judas. Él sabía lo que él iba a hacer, porque Dios. Y aún así le lavó los pies unas horas antes. Esto nos muestra que Jesús ama hasta el final, no importa las circunstancias. Hay personas que hoy han besado espiritualmente a Jesús con sus labios, pero lo niegan con sus decisiones. Hay gente que llama y clama y dice, ay Señor, mire. Pero apenas salen de la oración a pecarse. ¿Cuánta gente aprovecha esta semana que hasta el mismo gobierno, la tradición ha guardado para que sea una semana para que reflexionemos al Señor? Y lo que hacen, le llaman parranda santa, le llaman turismo religioso, le dan una cosa, la otra, a descansar, pero buscan, meditan en Dios, recuerdan lo que Dios hizo en la cruz. Porque lo llaman Señor, pero no obedecen la palabra de Dios. Lo alaban el domingo, pero lo traicionan en 3 semanas. Hermano, la verdadera fidelidad no está en las palabras, sino en una verdadera obediencia. Tercero, la multitud armada contra el príncipe de paz. La Biblia dice que Judas llegó con una gran multitud con espadas y palos. Así es el ser humano. Qué ironía. Venían armados con palos, con piedras, contra aquel que nunca levantó violencia y que lo único que trajo fue el bien sobre la humanidad. Vinieron con fuerza humana contra el Hijo de Dios vivo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque la oscuridad siempre le teme a la luz. Jesús no era un religioso para Roma por armas. Para Roma ni siquiera era una amenaza. Él nunca, y en esa época había también guerrilleros. Habían gente sublevada que quería derrocar a Roma, quien eran los que dominaban esa región de Judea. Él realmente era peligroso para el reino de las tinieblas por la verdad. Porque la religión muerta siempre persigue la vida verdadera. Los sistemas corruptos siempre se levantan contra la santidad. Si usted anda en santidad, prepárese, hermano, porque va a ser atacado por los que andan en el mundo. Lo mismo ocurre hoy. Cuando alguien decide vivir en santidad, amar la verdad, caminar en obediencia, el enemigo se levanta. Pero no debemos temer. La misma gracia que sostuvo a Cristo nos sostiene hoy
mis queridos hermanos. Cuarto, Pedro y la espada. El error de pelear en la carne. Pero a mí me fascina la vida de Pedro, porque Pedro tal vez fue el apóstol que más cometió errores, porque era impulsivo como siempre, pero también era un hombre que buscaba, amaba a Dios. Pero estaba en la carne. En esa época él no tenía el Espíritu Santo, en la época en que arrestaron a Jesús. Él sacó una espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Juan nos dice que el siervo se llamaba Malco. Pedro quería defender a Jesús con la fuerza humana, como cuando nosotros nos atacan a los cristianos y quisiera uno defenderse, ¿verdad? Golpear al que lo maltrató, al que lo ofendió, al que le hizo daño. Pero el reino de Dios no se establece por una violencia carnal. El mismo Jesús le respondió, Mateo 26, versículo 52, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Cuántas veces en nuestra vida queremos resolver batallas espirituales con métodos carnales? Queremos pelear con ira, con orgullo, con manipulación, con fuerza humana. Pero ¿saben qué, hermanos? La obra de Dios no se defiende con la carne. La obra de Dios no se defiende con la carne. Se sostiene con oración, con obediencia, con dependencia del Espíritu Santo. Pedro tenía celo, pero no entendía el propósito. A veces podemos tener pasión por de las cosas de Dios, pero no tenemos discernimiento. El propósito de Jesús no era escapar, era entregarse voluntariamente. Hay temporadas donde Dios nos llama a salir, nos llama a pelear, pero pelear en batallas espirituales. A veces el Señor nos dice que nos quedemos quietos. No siempre el Señor nos dice que tenemos que movernos, ¿verdad? Hay momentos diferentes para saber qué es lo que hay que hacer. Aquí lo que hacía Pedro no era lo correcto, porque Jesús, él no sabía el propósito que Dios tenía, Dios Padre, sobre su Hijo, que era venir a salvarnos. Quinto, Jesús se entrega voluntariamente. Aquí está el punto central del mensaje. Jesús no fue capturado por debilidad, sino porque lo encontraron como vemos ahora que encuentran a un líder y lo capturan y lo llevan porque vino un ejército y lo cogió. No, él se entregó por amor. Él mismo lo dijo en el Mateo 26, 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Jesucristo había podido salvarse inmediatamente. Como dicen, hubiera chasqueado los dedos
y le hubieran llegado miles de ángeles a defenderlo, porque era el Hijo de Dios. Él tenía poder para destruir a todos. Él podía haber descender fuego en ese momento. Podía haber desaparecido. Podía haber cegado a los soldados. Podía haber llamado a ejércitos celestiales. Pero ¿saben qué? No lo hizo. Ustedes se preguntarán ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque Él te vio a ti, me vio a mí. Vio tu pecado, mi pecado, mi necesidad, tu necesidad. Vio nuestra condenación, que nos íbamos a ir al infierno, y decidió beber la copa hasta el final. No fueron los clavos los que lo sostuvieron después en la cruz. Fue su amor. El arresto no fue derrota, fue entrega. Y vamos a ver que la aparente victoria del enemigo era en realidad el inicio de su derrota eterna. Cada paso hacia el juicio acercaba a la redención. Cada golpe abría camino al perdón. Cada humillación preparaba nuestra exaltación en Cristo. Gloria a Dios. Sexto, el cumplimiento perfecto de las Escrituras. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 26, versículo 56, mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Aquí está el punto central. Nada ocurrió al azar. La traición de Judas estaba profetizada. El mismo precio de las 30 piezas de plata estaba anunciado. El abandono de los discípulos había sido escrito y la pasión de Cristo estaba en el corazón del plan eterno. Él era el Cordero perfecto. Esto nos enseña algo glorioso, hermanos. Dios sigue teniendo control aún en la noche más oscura por la cual Él pasó. Tal vez hoy tú estás allá y te sientes que vives una noche de traición, de injusticia, porque el mundo es injusto. A lo mejor te han hecho algo injusto, o de dolor, estás pasando por un momento difícil. Y parece que todo se salió de control, pero el arresto de Jesús nos recuerda que Dios obra incluso en medio del caos. En medio de esa situación que estás viviendo, Dios tiene el control. Dios te dice, tranquilo, yo tengo la victoria en ti. Lo que parece derrota puede ser la plataforma del milagro. Lo que parece el final puede ser el comienzo de la victoria. Nunca desconfíes de nuestro Señor Jesucristo. Séptimo, todos huyeron la fragilidad humana. La Escritura dice que entonces todos los discípulos, no uno, todos, dejándole, huyeron. Yo me imagino ese momento, a pesar de que, como ya hablemos, que todo era una profecía. Se cumplieron las profecías. Pero fue una escena triste. Los que dijeron, y contigo, Señor, hasta la muerte. Apenas vino la situación difícil, huyeron, hermanos. La presión en la vida revela la realidad del corazón. No juzguemos demasiado rápido a los discípulos. Yo lo haría en la misma situación. Usted, cualquiera lo haría. Porque no es fácil muchas cosas. Pero Dios sabe nuestro corazón.
No juzguemos tan rápido a los discípulos. Muchas veces nosotros hemos hecho lo mismo. Prometemos fidelidad después de la reunión, después de la predicación, después del culto. Señor, me voy a ir con santidad permanente. Pero en la prueba, retrocedemos. Sin embargo, la belleza del Evangelio es que Jesús restaura a los que fallan, como usted o como yo. Aquí dice que Pedro huyó, pero ¿saben qué? Fue restaurado. Los discípulos escaparon, pero luego fueron usados poderosamente. Tu fracaso no tiene la última palabra cuando hay un arrepentimiento genuino en Cristo Jesús. Eso nos deja varias enseñanzas en el día de hoy. El cuidado con un corazón como el de Judas. Acuérdense, hermanos, que la traición empieza internamente. Debemos vigilar el corazón contra la avaricia, la amargura, la doble vida y la religiosidad. Que vivamos una vida fiel al Señor, de corazón, no de vista, no de apariencia. B, no pelees batallas espirituales con espada humana. Lo que se vence en el espíritu no se resuelve con ira carnal. Se gana en oración. No respondas de la misma forma en que te atacan. Ora y pídele a Dios que le dé discernimiento de cómo orar, contestar y pedirle a Dios que Dios actúe sobre la situación. Se confía cuando no entiendas la noche. Si Dios gobernó la noche del arresto, también gobierna esa prueba por la que estás pasando. Y Jesús se entregó por amor. Nunca olvides que Cristo fue arrestado y se entregó voluntariamente para darte libertad, sacarte del pecado. Como conclusión, mis queridos amigos, del beso al Calvario. La traición y el arresto de Jesús nos muestran dos corazones. El corazón oscuro del hombre y el corazón perfecto de nuestro Señor Jesucristo Salvador. Judas traicionó, Pedro reaccionó, los discípulos huyeron, los soldados arrestaron, pero ¿saben quién permaneció firme? Jesús, hermanos. Él no gritó, él no huyó, él no se defendió, él se entregó, porque él tenía clara la misión que debería hacer en este mundo. Porque sabía que detrás del arresto estaba la cruz y detrás de la cruz estaba tu salvación. Y hoy Cristo sigue buscando corazones fieles, no personas perfectas, sino rendidas, no solo cercanas, sino transformadas. Que nunca usemos un beso para traicionar, que nunca usemos una espada para adelantarnos, que aprendamos a someternos al plan de Dios. Y cuando llegue nuestra noche difícil, recordemos, el mismo Jesús que fue arrestado, resucitó glorioso y reina para siempre. Gloria a Dios. Señor Jesús, hoy contemplamos tu amor en aquella noche de traición. Gracias porque no huiste, no te escondiste, sino que te entregaste por nosotros.
Guarda nuestro corazón de la dureza de Judas, del impulso de Pedro y el temor de los discípulos. Haznos fieles, obedientes y rendidos a tu voluntad. Que en cada prueba recordemos que tú sigues teniendo el control de nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y que esta semana sea una semana santa de reflexión y reflexionemos sobre lo que Cristo hizo en la cruz y de su resurrección. Amén.